Hola a todos y bienvenidos a Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, de tecnología ferroviaria y de todas aquellas historias que tanto nos gustan de gente que trabaja en el sector. Como siempre, están aquí conmigo David y Laura. Hola, ¿qué tal? Pues hoy os traemos la sección de noticias un poquito distinta a otras veces, así que quedaros y disfrutarla con nosotros, y la entrevista a Javier, el director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Hola Laura, hola Ángel, hola a todos. Y como dice Laura, quedaros hasta el final porque después tendremos una anécdota de la historia del ferrocarril en España y terminaremos, ya sabéis, con nuestras tomas falsas que tanto le gustan a Ángel. Y a todos. Pues ponemos ya en marcha la vista a nuestra sección de noticias, que como nos ha adelantado Laura, hoy es un tanto especial porque queríamos tratar el tema famoso del gálibo de los trenes de Asturias y Cantabria, que nos habéis pedido que lo comentemos. Así que hoy vamos a dedicar toda la sección para comentar este asunto. David nos va a poner primero un poco en contexto. Vamos a ver si podemos. Lo primero, el gálibo. ¿Qué es el gálibo, no? Porque había problemas con el gálibo. Bueno, pues ¿qué es el gálibo? El gálibo son las medidas del tren, la anchura y la altura del tren. Todos cuando vamos por la carretera hemos visto señales, altura máxima del puente, X metros, si un camión es más alto no puede entrar, pues con los trenes pues pasa exactamente lo mismo. Tienes un túnel, tienes unas distancias y el tren tiene que dejar unos márgenes entre su estructura y el túnel. Entonces, ese tamaño del tren es lo que sería el gálibo. Lógicamente, si el gálibo es más alto o más ancho que el túnel, pues el tren no va a entrar en el túnel. De todos modos, este no era el caso de los trenes, porque siempre se dice, no, es que los trenes no cabían por el túnel. Sí que cabían, pero Importante, sí. los trenes tienen que cumplir una norma de seguridad, tienen que dejar cierto espacio entre el tren y el túnel y no cumplían con la norma, y entonces el espacio era menor que el requerido por la norma y por eso no se podía. Pero los trenes en principio sí que entraban. Claro, eran Luego, unas medidas de seguridad, ¿no? sí, Añadidas. sí, es por medidas de seguridad. Y luego, lo otro que también habría que poner en contexto es dónde pasa esto. Esto pasa en las líneas de FEB, que son el ferrocarril de vía estrecha, que son típicos del norte de España, aunque también hay en otros sitios, pero sobre todo pues, en el norte de España, País Vasco, Cantabria y Asturias. Entonces, ferrocarril de vía estrecha. ¿Qué es el ferrocarril de vía estrecha? Pues siempre decimos que en España hay dos tipos de ancho. El ibérico, el ancho ibérico, y el UIC. Pero es que no es verdad, porque hay tres. También está el ancho de vía estrecha, que es más estrecho todavía y que mide 1 metro exacto. Entonces, este problema con los túneles pasó en las vías de FEBE, es decir, vía estrecha, y el problema con el gálibo que es ese, que son las medidas del tren que no entraban, que no es que no entraran en el túnel, sino que no se ajustaban a la norma para dejar los espacios suficientes entre el tren y el túnel. Y otra cosa que hemos leído y hemos escuchado estos días en las noticias es que los trenes ya no valen y han tenido que hacer trenes nuevos. ¿Esto realmente es así o en qué punto se ha identificado el error que ha habido? Se identificó en la fase de diseño. Lo identificó CAF en la fase de diseño y entonces los trenes no se han llegado a construir. Lo que pasa es que, claro, pues los trenes los tienes que diseñar, después del diseño va la fase de construcción y si ahora el diseño que has hecho no te vale y tienes que hacer un nuevo diseño, claro, pues todo el trabajo lo pierdes y tienes que empezar el proceso de diseño de nuevo. Entonces, ¿se ha empezado la construcción? No. ¿Se han hecho trenes? No. Pero eso no quiere decir que no se haya perdido el tiempo ni que no se haya trabajado en balde. Se ha Claro. trabajado en la fase de diseño, pero no se ha empezado a construir todavía. Exacto, es que a mucha gente le puede llegar el mensaje de que hay trenes que no valen. Realmente el tren todavía no existía, no se había construido como tal. Sí que imagino que se habían empezado trabajos y esto choca un poco con otra frase que han dicho en las noticias, que es que este error no va a repercutir en un gasto extra para el ciudadano. Y esta frase, pues hombre, según cómo se entienda o cómo se quiera explicar, puede llegar a ser verdad o mentira. Obviamente, si hay un retraso en la nueva entrega de 3 años
y ha habido un trabajo realizado que ahora no vale porque hay que volver a hacer un nuevo diseño, ha habido horas de trabajo y esas horas es un coste. ¿Es posible que hayan llegado a un acuerdo con la empresa constructora para que no repercuta ese coste final en el proyecto? O parcialmente al menos. Podría ser, Se habrá llegado a pero eficiencias, lo de siempre, puede, pero bueno. podría ser que para hacer frente a ese coste extra recorten por otro lado. Podría ser, pero al final, de una manera u otra, el coste tiene que existir, porque esas horas que se han Sí, sí, dedicado son a horas todo de esto, ingeniería, claro. claro, no son horas gratis. Entonces, que no se repercuta al ciudadano, pues según cómo se mire, puede llegar a ser verdad o mentira. Pero que hay un coste y un trabajo que no va a valer, eso no puede dudarlo nadie. De todas maneras, el retraso de los 3 años no es únicamente por el rediseño de los trenes, sino por toda la redacción de la normativa que ha tardado mucho tiempo en aprobarse y que ha acarreado, ¿no? esos retrasos, porque entiendo que un rediseño no tarda ese tiempo. Ujú. Sí, al parecer, hasta que han encontrado la solución óptima, han ido como dando, no voy a decir tumbos, pero sí Sí, que han había ido varias opciones, ¿no? varias opciones, eso es. Y han ido Ini- calibrando a ver cuál era mejor. Sí, inicialmente, si nos atenemos al gálibo que está requisitado en la ley, porque todo esto está por ley, aparece en el BOE, eh, dentro de todas las alternativas posibles podría llegar a darse que si eliges la más grande no cabes por el túnel, o no cabes o no respetas la distancia de seguridad del túnel. Bueno, Esto, realmente ahí ha estado todo el meollo, ¿no? claro, Que los pliegos se han atenido a la norma y la norma no recoge esos túneles antiquísimos, exacto. algunos de ellos que hay La, en la la línea norma, FEBE. eso es, la norma se ha hecho en base a las líneas convencionales y Claro. a las líneas de ancho internacional, pero en ningún momento la norma contempla estas posibles excepciones de las líneas de FEBE. Entonces se pensó, ¿qué hacemos si en lugar de modificar el gálibo, que es al final lo que más o menos se ha estado trabajando, Ujú. modificamos la infraestructura, los túneles? Evidentemente esto, el coste es mucho mayor y el tiempo de retrasos sería todavía mucho mayor. Sí. Entonces pensaron, ¿qué pasa si ponemos una excepción a esa ley? No sé exactamente los motivos, pero tampoco fue la opción elegida. Luego pensaron en tomar otro modelo, que es decir, en lugar de tomar esos gálibos de referencia, vamos a tomar los márgenes de referencia, es decir, respecto al túnel existente, que exista ciertos márgenes de seguridad por los lados y por arriba. Y se dieron cuenta que si aplicaban esos márgenes de seguridad, acababan teniendo un tren más pequeño que lo que existía anteriormente. Entonces no tenía sentido modificar, renovar toda la flota de trenes para tener algo más pequeño que lo que ya existía. Entonces también se desechó. Y finalmente, el camino por el que se ha solucionado el tema es, lo llaman, creo que era por el método de comparación o método Sí, es una comparativo. manera muy bonita para decir que si tienes algo que funciona, Algo igual, cópialo. eso es. Sí, Al final tienes sí, que sí, hacer un tren con el mismo gálibo de los trenes que ya se estaban usando en esas vías. Porque sí. si antes funcionaba y haces otro igual, pues va a funcionar igual. Entonces, esta es Pero un que, poco la manera en la que se ha solventado. pero que este método no estaba contemplado tampoco en España. Esto se puede hacer, en Europa se hace, pero en España no se hace. Entonces, como no se hace, la empresa constructora de los trenes, CAF, parece ser que no tiene este método de diseño, con lo cual tiene que subcontratar a otra empresa que les haga este tipo de diseño. Con lo cual, lo que decías tú, Ángel, al principio, de esto se dice que no va a tener sobrecoste, es que es imposible que no tenga sobrecoste. Mm. Sí, otra cosa es cómo lo repartan o cómo lo justifiques, pero el sobrecoste tiene que existir. Claro. Luego, otra cosa también que me ha resultado bastante llamativa es que no sé exactamente quién fue la persona que se dio cuenta de esto, o la empresa o el organismo, pero quizás desde el fatídico accidente de la curva de Santiago, hoy en día, aunque algo sepas que está incorrecto, si está acorde a la norma, dices, yo no me pillo los dedos. O sea, si yo sé que estoy cumpliendo con la norma, yo lo estoy haciendo bien. Otra cosa es que la norma esté mal. Entonces, es posible que desde hace tiempo se supiera que esto está mal, pero haya gente que dice, no, no, si lo estoy haciendo acorde a la norma, con lo cual no estoy haciendo nada incorrecto. O sea, el problema lo va a tener otro, no yo, porque yo me estoy ciñendo a la norma. Y un poco en base a esto, quería lanzaros también una pregunta.
¿pensáis que con una correcta trazabilidad de requisitos o con una correcta ingeniería de sistemas desde un principio se podía haber identificado esto o gestionado de otra manera? Hombre, con una correcta ingeniería de sistemas, yo creo que sí. Con gente experta que se adaptará al terreno que realmente estás haciendo. O sea, al final lo que hemos visto es que la generalidad en este caso no sirve, en mi Mm, opinión, o no se ha aterrizado a la línea concreta ni se ha particularizado como debería. Está muy bien que se hagan normas y está muy bien que se haga trazabilidad y que luego se pueda hacer una inspección de seguridad, incluso conseguir certificados, etcétera, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos en ese tipo de procesos, pero es verdad que al final hay que hacer cosas que valgan para algo. Y mm, es muy, muy importante, ya lo estamos viendo también, que cuanto antes se localicen los fallos, más dinero te ahorras. Bastante en lo que se ha dado a hablar y las dimisiones que ha acarreado, que ahora hablaremos de ello, y ni siquiera se habían construido los trenes. O sea que imaginaros si se encuentra el problema cuando plantas el tren en la vía, intentas pasar y yo qué sé, se te queda tirado y no cabe una persona, porque al final es lo que se quiere proteger, porque igual pasas con el tren y ni te das cuenta, no sé, hasta mm. que se queda tirado el tren dentro y tienes que desalojar a 150 personas y no caben. O sea que bueno, por lo menos hay procesos y hay alguien en CAF en este caso, ¿no? Que se ha dado cuenta y ha levantado la mano, pero sí. em, no todo vale con requisitos perfectos, sino que hay que particularizarlo a cada obra y a cada contrato, creo yo. Sí, yo también había leído que había mucha gente, antiguos trabajadores de FEBE, que todo esto lo sabían perfectamente. O sea, sabían los anchos de los túneles, sabían todos estos detalles técnicos, los conocían. Pero por algún motivo, en la remodelación que hubo, que pasaron a formar parte o bien de Renfe o bien de Adif, digamos que perdieron un poco su ubicación o sus labores que tenían y no han participado en este tipo de proyectos, cuando perfectamente hubieran sabido identificar el problema desde un principio. Y como has tocado antes el tema de las dimisiones, pues al final, siempre que ocurre algún problema de este calado, acaba escalándose hacia arriba y acaba habiendo dimisiones, no sé si voluntarias o forzadas, pero el caso es que ha dimitido el presidente de Renfe, ha dimitido la secretaria de Estado para el Transporte, y además, esto como cargos más altos y quizá más políticos, y como cargos más técnicos, el jefe de inspección y tecnología de vía de Adif y el responsable de gestión de material de Renfe. No sé qué opinión tenéis en cuanto a quién tiene que dimitir o si es normal que pasen estas cosas cuando ocurre un problema de estos. Hombre, yo creo que al final alguien tiene que asumir la responsabilidad y sobre todo con el impacto mediático que ha tenido la noticia, era lógico que se depurasen responsabilidades. Hubiese sido casi peor que la gente se hubiese puesto de medio lado y aquí nadie hubiese asumido nada. Es cierto que el de más arriba probablemente no esté revisando el proyecto concreto y haya sido otro responsable técnico el que haya tenido la responsabilidad técnica, pero al final los escalafones están para algo y las revisiones están para algo y a mí me parece correcto dentro de lo que hay. Quién sí, quién no, pues ahí ya no puedo llegar. No sé qué piensas tú, David, o tú, Ángel, pero vamos. Al final, en estas cosas, sobre todo con lo que decía Ángel, que ha sido tan mediático, si solo pagan los responsables directos, que son los que se han hecho, los que no se han dado cuenta, por así decirlo, mediáticamente va a quedar como siempre pagan los mismos, los peces gordos nunca pagan los platos rotos, tal. Entonces, como se ha politizado, al final el caso se ha politizado y ha sido tan mediático, pues se necesitaban dos cabezas y han elegido dos, aparte de personal técnico, pues también cargos más de más alta responsabilidad para decir, bueno, hemos tomado medidas y no se supone que no va a volver a pasar, o si esto pasa, los superiores tendrán que pagar por ello. Pero sí que es cierto que si solo pagan los mandos intermedios, yo creo que la sociedad sí que sí va a quedar un poco de, ¿qué pasa? Que aquí solo los mandos intermedios y los que están por arriba no tienen responsabilidad. Entonces, por eso se habrá decidido, digo yo. Sí, yo estoy seguro que, por ejemplo, el presidente de Renfe o la secretaria de Estado de Transporte
no conocían estos problemas técnicos o ni siquiera sabían de su existencia, del proyecto, tal. Pero eso no quiere decir que no pudieran haber hecho algo más. Desde su posición sí que podían haber dicho, oye, vamos a formar una junta que supervise este proyecto porque lo consideramos crítico. O vamos a asegurarnos que las conversaciones entre todas las empresas fluyen y tenemos ciertos hitos marcados que se cumplen. Y luego eso, poco a poco, se va escalando hacia abajo y ya habrá alguien encargado de vigilar estas cosas más técnicas. Pero siempre se puede hacer más, obviamente. Entonces, aunque no es el responsable directo, siempre puedes haber hecho más para que el proyecto hubiera terminado satisfactoriamente. Bueno, que al final puede todavía terminar satisfactoriamente, Sí, pero solo que con más retraso y más Claro, coste. Pero efectivamente. bueno, no sé si queréis añadir algo más a esta tertulia que No, hemos yo creo que tenido hemos hoy. tratado ya todos los puntos importantes. Ahora nos podéis dejar comentarios y seguimos ahí, Sí, en nos hemos diferido. extendido un poquito más en este nuevo formato. Si os gusta, decídnoslo y traeremos más capítulos con este formato donde tendremos una tertulia entre nosotros comentando algún tema de actualidad. Nos vamos a nuestro vagón de cola. En esta ocasión hasta Asturias, donde Javier Fernández López nos va a contar cómo es su vida en el Museo Ferroviario de Asturias. Hola, Javier.